Hacienda pide reasignar $52.6 millones para fortalecer sistema de salud. Mauricio Funes acepta que en su gobierno hubo corrupción en construcción de presa El Chaparral. El Salvador frena repunte de contagios COVID-19 y descarta segunda ola de casos. Costa Rica supera los 100.000 casos de COVID-19. Iniciamos con información nacional. Centenares de veteranos de guerra protestaron hoy frente a la Asamblea Legislativa. Ellos exigen a los diputados que se aprueben los préstamos para el pago de las pensiones y las becas para sus hijos. Marcharon desde el Parque Centenario hacia el Palacio Legislativo, exigiendo a los diputados se aprueben los préstamos entrampados y que el Ejecutivo podría utilizar en la atención de la pandemia, pago de pensiones y de becas a los hijos de los excombatientes. Para que el señor presidente de la República pueda hacer uso de esos recursos, necesitamos refuerzos para los veteranos y excombatientes, necesitamos el pago de las becas que todavía a estas alturas nuestros hijos y hijos de veteranos no se les ha pagado las becas de todo el año. Piensen en el veterano que solamente son $100 y ellos que son miles que ganan, ¿cómo lloran? Ahora, por esa razón queremos que los diputados hagan todo lo posible. También sabemos nuestro presidente está a favor de nosotros. Además, solicitan a los parlamentarios se apruebe de forma oportuna el presupuesto 2021 para evitar el atraso en la ejecución de obras y programas sociales. Es necesario el presupuesto que se apruebe también del 2021. Si eso no se da, vamos a tener un grave problema, porque el país, en lugar de seguir avanzando, va retrocediendo. Aproximadamente 13.000 veteranos reciben el beneficio de la pensión. Y de no cumplirse las exigencias de este sector, ejecutarán acciones similares para presionar a los diputados a legislar en estos temas. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, llegó a la Asamblea Legislativa para pedir la reasignación de $52.6 millones. Los fondos provienen de un préstamo otorgado por el BID que está pendiente y servirían para inyectar recursos al sistema de salud. Son $52.6 millones provenientes del BID que incluyen medicamentos para la red hospitalaria y el funcionamiento del Hospital El Salvador. 15 de ellos fueron negados en la primera asignación de la Asamblea Legislativa, costos que han sido absorbidos con fondos ordinarios, explicó el ministro de Hacienda. Que se vuelva a la discusión y que aprueben los insumos médicos que están pendientes para el funcionamiento del Hospital El Salvador en lo que resta del año por 15 millones. 15 millones más que están asignados a la compra de medicamentos y también trajes de protección y demás materiales que utiliza nuestro personal de primera línea. A esto se suman $5 millones para traslado de pacientes y el resto para restitución de partidas del Ministerio de Hacienda. El titular dijo no querer creer que la intención de los diputados es que la gente muera, luego de presentar la solicitud que fue acompañada por el presidente de la Comisión de Hacienda. Recordemos que en este es uno de los puntos importantes que ha tenido la debilidad de la Asamblea Legislativa en querer invadir funciones que le corresponde al Ministerio de Hacienda en la distribución de fondos, en la solicitud de la distribución de fondos. El ministro de Hacienda dijo además que no existe falta de información sobre el uso de recursos en el marco de la pandemia. Entonces, ausencia de información nunca ha habido. Lo que hay es ausencia de voluntad de Arena y FMLN, ¿verdad? Y que están coordinados por el diputado Rodolfo Parra. Eso es lo que ha habido. Entonces no ha habido voluntad de ellos para aprobar insumos médicos y es necesario que nuestro pueblo lo tenga muy claro. Mientras brindaba declaraciones, el ministro Zelaya fue interrumpido por diputadas de Arena y sindicalistas de la Asamblea Legislativa, quienes intentaron cuestionar fondos y el retraso en el pago de los empleados en el mes de septiembre. El funcionario aclaró que se acatarán las medidas cautelares dictadas por la Sala de lo Constitucional respecto al informe de ingresos para pago de empleados. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador.
Y por cierto, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, reiteró que ya explicó a los legisladores la brecha presupuestaria 2021 que ronda los 1.340 millones de dólares. Justificó que el incremento va dirigido a sectores prioritarios como educación, salud y seguridad. Un donativo de 26 millones de dólares del gobierno de Alemania está en peligro de perderse. Esto por la falta de aprobación y ratificación de la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa, el ministro de Obras Públicas reiteró el llamado a los diputados a modificar y ratificar los fondos que fueron aprobados y forman parte del programa KfW, y en el que los diputados hicieron modificaciones e incluyeron obras no consideradas en el destino de los fondos. Son 12.5 millones de euros en donación y son 11 millones de euros en préstamo. Eso todavía está en la Asamblea Legislativa pendiente de aprobación. Se dieron todas las tormentas tropicales, Amanda, Cristóbal, se generaron cárcavas, se cayeron puentes, incluso colapsaron diferentes viviendas y hasta la fecha no se han hecho las modificaciones pertinentes y no podemos hacer las obras de mitigación y obras que reduzcan la vulnerabilidad en diferentes lugares de nuestro país. El programa de adaptación urbana comprende zonas de alto riesgo como Soyapango, Ilopango y San Salvador, según el programa denominado Adaptación Urbana al Cambio Climático en Centroamérica. Estamos a punto de perder esa donación y ese financiamiento que es necesario para diferentes lugares. Incluso los mismos diputados han estado llegando a comunidades, fueron al Coro, fueron del Distrito 6 de San Salvador y fueron a otros sectores, al Granjero 2. Y fueron a decirles que los fondos ya estaban. De una manera descarada, considero, porque al final los fondos todavía están acá pendientes de las modificaciones para que nosotros podamos acceder a esos recursos. El gobierno solicitó una prórroga a Alemania para diciembre de 2021. Sin embargo, la prórroga aprobada vence en diciembre de este año, por lo que de no haber una modificación, los fondos se perderían. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. El diputado de Ghana, Guillermo Gallegos, confirmó que el subsidio al sector de transporte público permanece estancado por la negativa de los principales partidos de oposición. De acuerdo con el parlamentario, el atraso pone en riesgo el servicio de transporte para la población. Responsabilidad de Arena y el FMLN en no querer abordar el tema, ni siquiera alguna primera impresión. Y es una tristeza pues porque esto pues lo que va a traer es que siga afectado este sector tan importante. Yo he recibido llamadas de los transportistas y me dicen, aprobemos la propuesta del gobierno. Es una alternativa bastante buena y ellos en estos tiempos la ven pues como la mejor posibilidad. Los transportistas, por su parte, insisten en negociar una nueva tarifa para pasajeros. Señalan que están dispuestos a dialogar. Sin embargo, reiteran que la condición económica de los empresarios se está volviendo insostenible. No hemos estado cerrados tampoco a que podamos abordar el tema de la compensación si es que el gobierno no tiene los mecanismos en este momento para poder aplicar ese subsidio que vaya directamente al usuario. Hemos estado abiertos para que podamos discutir el tema. Lamentablemente, pues no hemos podido reunirnos en el último mes para que podamos seguir abordando este tema y poder llegar a esos acuerdos que nos permitan darle certidumbre al empresariado, pero también a la población usuaria. Y continúa el proceso en contra del tesorero de la Alcaldía de San Salvador por retención de cuotas laborales. Sobre esto, el ministro de Trabajo sentó su postura. Es el atropello más grande al Estado de Derecho y es el golpe, la lapidada más grande que han dado a la clase trabajadora de este país. Como una aberración jurídica, calificó el ministro de Trabajo, Rolando Castro, el requerimiento contra el tesorero de la Alcaldía de San Salvador, quien es acusado de retener más de $678,000 en cuotas laborales de los empleados de la municipalidad. Es una aberración jurídica lo que ha hecho la Fiscalía, pero tenemos la oportunidad que el juzgado de paz, que el juzgado de instrucción corrijan estos errores, porque se trata del dinero de los trabajadores. El titular pidió la intervención de la Corte Suprema de Justicia en el caso por considerar que la Fiscalía General de la República intenta beneficiar al alcalde capitalino Ernesto Mason. Pide que el funcionario sea procesado por la apropiación de retenciones. Pido a la Corte Suprema de Justicia, a los tribunales correspondientes,
que rectifiquen esta aberración jurídica. Mason va a terminar en la cárcel, tiene que terminar en la cárcel. Porque no solo este tipo de actos delictivos está cometiendo, hay muchos más actos delictivos. El ministro además desmintió los rumores que le señalan como uno de los procesados en el juicio de cuentas por irregularidades en la creación y funcionamiento del mercado Cuscatlán. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Y por ese caso, sindicalistas de la Alcaldía de San Salvador protestaron esta mañana por varias horas. Cerraron el paso de ambos sentidos de la carretera a Comalapa, exigiendo al alcalde Ernesto Mason el pago de retenciones laborales. Pero por parte de los señores representantes de la alcaldía, lo que menos hay es voluntad de tratar de resolver la problemática que estamos enfrentando los trabajadores. Para serle explícito, hemos recibido unas notificaciones, pero al final de cuentas toman la decisión y nos dicen de que no se llevarán a cabo las reuniones. Y cambiamos de información. El manejo de la pandemia en El Salvador sigue siendo uno de los más exitosos en comparación con el resto de países de la región. El Salvador ha logrado manejar de forma exitosa la pandemia COVID-19. Hasta la fecha, el país registra 32.262 casos confirmados y 27.904 personas recuperadas en comparación a Centroamérica. Con más contagios está Panamá, 126.435 casos confirmados, seguido de Guatemala con 102.415. Le sigue Costa Rica con 99.425 y la cuarta posición El Salvador. Los resultados son favorables, siendo en la región el país quizás con los mejores datos y estadísticas posibles ante el manejo de esta pandemia. Según las autoridades de salud, estos resultados se deben a las medidas sanitarias implementadas desde antes de registrarse el primer caso. Entre estas, campañas de concientización para el uso obligatorio de la mascarilla, la toma de tamizajes y el acompañamiento e inspecciones a empresas en la etapa de reapertura económica. Medidas que fueron muy importantes para lograr limitar ese crecimiento de la enfermedad, y esto fue el distanciamiento físico y la cuarentena. También se han implementado varios cercos sanitarios por rebrotes en el Puerto de la Libertad, San Salvador, San Francisco Gotera y Corinto en Morazán, además de Santa Rosa de Lima, La Unión y Chalchuapa, Santa Ana, el más cercano. El ministro de Salud recuerda a la población de no bajar la guardia. Señala que la situación global es complicada. Europa, por ejemplo, que supera los 8 millones de casos, ha tenido que aumentar sus medidas de confinamiento. Pero necesitamos que para que esto se garantice, todos los salvadoreños debemos sumarnos a garantizar el cumplimiento de las medidas generales, de los protocolos básicos y sobre todo de entender cuál es la característica de complicaciones que puede llegar a generar esta enfermedad. El gobierno ha realizado hasta el momento 453.726 pruebas de detección de COVID-19 en todo el territorio nacional. Rubidia Gutiérrez, Noticiero El Salvador. La búsqueda de casos positivos de COVID-19 continúa en todo el territorio nacional a través de los tamizajes comunitarios. Este día, 300 pruebas fueron tomadas en el municipio de Santiago Texacuango, en San Salvador. 2 cabinas móviles del equipo interdisciplinario de contención epidemiológica se instalaron en el Parque Central, mientras que otra unidad fue desplazada hasta el complejo deportivo del cantón La Cuchilla, en ese mismo municipio. El epidemiólogo de la región metropolitana de Salud, Mario Domínguez, destacó la importancia de realizarse la prueba e hizo un llamado a la población para acercarse a las cabinas móviles que día a día toman estas muestras. Es importante que las personas se acerquen a hacerse la prueba, aunque no tengan síntomas. No hay que esperar tener síntomas para decir me voy a ir a hacer la prueba, porque gracias a Dios pues la mayoría de casos han sido asintomáticos o con síntomas leves. Y preste mucha atención a lo siguiente. El Hospital El Salvador hace un llamado a la población que ha superado al COVID-19 a donar su plasma convaleciente para permitir que más salvadoreños puedan vencer al coronavirus. Y precisamente por eso hacemos un enlace en vivo con Nelson Quinteros, quien se encuentra en el banco de plasma. Nelson, te escuchamos. Buenas noches. Adelante.
Muy buenas noches, compañeras y amigos televidentes. Nos hemos trasladado al Hospital El Salvador, específicamente al Banco de Sangre, para conocer cuál es el procedimiento que deben de seguir los salvadoreños que quieran donar su plasma convaleciente de COVID-19. Vemos acá a un salvadoreño que ha decidido donar su plasma y el procedimiento que están implementando las autoridades de salud. Pero para ampliarnos más, ¿cuáles son los requisitos o cuál es el procedimiento que deben de seguir? Está conmigo Héctor González, quien es el coordinador del banco. Muy buenas noches, Héctor. Si nos comenta acerca de los requisitos o los procedimientos que deben de seguir. Para comenzar, tienen que tener más de 18 años, contar de buena salud, ¿verdad? Y tener más de 15 días sin ningún síntoma de COVID para ser un donante de plasma convaleciente. Poder venir en los horarios de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados y domingos también atendemos de 8 a 4 de la tarde. Hasta el momento, ¿cómo ha estado la afluencia de personas que han venido a donar su plasma? ¿Ha sido poco o ha habido...? Bueno, en realidad ha sido poco la afluencia de donantes que hemos tenido. Estamos implementando nuevos comunicados, ¿verdad? Y llamados a la población para que puedan hacerse presentes y puedan donar aquí en el hospital. Gracias, Héctor, por esa información importante. También vamos a tratar de comenzar con un salvadoreño que ha decidido donar su plasma acá en el Banco de Sangre del Hospital El Salvador. Buenas noches, si nos regala su nombre y su apellido. Carlos Sorto. ¿Cuál ha sido ese motivo de que usted ha decidido donar su plasma? Mi motivo ha sido una promesa que le hice a mi familia de que iba a ayudar a las personas que podían donar plasma. ¿Usted presentó síntomas fuertes? Sí, presenté síntomas bastante fuertes. Perfecto. ¿Cuál es la invitación para los demás salvadoreños? Yo invito a todas las personas que puedan ayudar a los salvadoreños que están en este momento pasando aquí en el hospital, donando su plasma o sangre, para poder salvar más vidas. Gracias. Bueno, compañeros, ahí tenemos parte de las declaraciones de un salvadoreño que ha dicho que sí va a donar su plasma y que en estos precisos momentos lo está haciendo en el Banco de Sangre del Hospital El Salvador. Por supuesto, el informe completo en la siguiente emisión de Noticiero El Salvador. Muchísimas gracias, Nelson, por tu despacho, y qué importante invitación a todos los salvadoreños que nos están viendo en este momento a donar su plasma. Eso significa salvar muchas vidas. Los invitamos también a que nos sigan en redes sociales. Toda la información que usted necesita saber al instante la encuentra en nuestro Twitter, que es @NoticieroSLV, nuestro Instagram, Noticiero SV, y en Facebook nos encuentra como Noticiero El Salvador. Ahí tienen nuestras cuentas en pantalla. Y seguimos con más información. El Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas ha iniciado el desembolso de fondos a las MIPYMES. Es la primera de 2 entregas de subsidio de media planilla. Es un subsidio de 140 millones de dólares para ayudar a pagar la planilla. El apoyo, como dije hace un rato, no es reembolsable y se divide básicamente en 2 pagos de 70 millones de dólares. Esta promesa no quedó en el aire. Los primeros beneficiarios recibieron este jueves el apoyo financiero del subsidio de media planilla. Tal es el caso de Teresa Marín, propietaria de una microempresa dedicada a la confección de uniformes empresariales y artículos promocionales. Pues la pandemia vino a El Salvador, no es culpa de nadie, realmente es una situación que nos afectó directamente. Hemos tratado de cubrir los salarios de nuestros empleados al 100% desde el día 1 y esta es una ayuda impresionante, pues, porque realmente es una promesa que se hizo y que se cumplió, y eso es lo que cuenta. Un caso similar vivió Julio Orellana, quien es contador público y su empresa de servicios de auditoría y contabilidad sufrió una reducción importante de ingresos. Muchos de mis clientes pues se vieron afectados, entonces no operaron. Esto pues me afectó directamente porque ellos decidieron que me pidieron que le redujera los honorarios a unos y otros pues no pagaron. Ambos coinciden en que es un proceso ágil, accesible y de mucha ayuda para su reactivación económica. Además, han decidido también acceder al programa de crédito del sector formal. Nosotros accedimos ahorita y ya fuimos calificados y ya nos asignaron un monto al que podemos optar y estamos esperando la notificación final. Nosotros, por ser una empresa prestadora de servicios, quizás lo vamos a invertir en equipo, ¿verdad?, en tecnología. Los trámites inicialmente los realizaron con Bandesal, luego acudieron a una sucursal del Banco de Fomento Agropecuario de su preferencia, quien es la instancia que distribuye los fondos del fideicomiso para este programa. Los beneficiarios pueden retirar el subsidio de 2 formas:
1. Pago en cheque en el centro de servicios que seleccionó previamente y 2. Mediante el depósito a cuenta del Banco de Fomento Agropecuario en la sucursal de su preferencia. Daniel García, Noticiero El Salvador. Y es momento de hacer una pausa. Tenemos más información al volver. No nos cambien. Regresamos a más información. El caso del Chaparral se ha convertido, según palabras del presidente Nayib Bukele, en un monumento a la corrupción de varios gobiernos de derechas e izquierdas. Salomón Rugamas está con nosotros y nos cuenta lo último sobre este caso. Buenas noches, Salomón. Un gusto saludarte como siempre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como siempre, también para mí es un gusto poder compartir con ustedes y con toda nuestra teleaudiencia, tanto dentro de nuestro país como fuera de nuestras fronteras. En efecto, tenemos información sobre lo que ha ocurrido en el caso del Chaparral. Desde Managua, Nicaragua, el expresidente Mauricio Funes dio una entrevista a un medio televisivo del oriente del país en la que admitió que hubo corrupción en la edificación de esta obra ubicada entre los municipios de San Luis La Reina y Carolina del departamento de San Miguel. Veamos qué fue lo que dijo en esa entrevista. Eso no significa que esté aceptando los delitos que me imputan, pero que ha habido corrupción en el Chaparral, sí, ha habido corrupción en el Chaparral. Me parece que ha habido corrupción en el Chaparral. Ahora, que a mí me estén imputando la construcción del Chaparral y lo que se le pagó a la empresa constructora Astaldi, ahí es donde eso no se sostiene, porque el presidente de la República no toma decisiones en CEL. CEL es una empresa autónoma en lo administrativo y en lo financiero. Y la decisión de pagarle 28.5 millones de dólares a Astaldi para dar por concluido el contrato fue una decisión tomada por la Junta Directiva de CEL y ejecutada por el entonces presidente de CEL. Ahí teníamos lo que dice el expresidente en torno a esos señalamientos. Y es que durante su administración se canceló el contrato a la empresa constructora y para evitar un arbitraje internacional, que es una especie de juicio entre el Estado y una empresa, la CEL pagó una millonaria indemnización a la constructora. Veamos los detalles en la siguiente nota. La presa hidroeléctrica El Chaparral comenzó su construcción en el 2008, durante la administración del expresidente del partido Arena, Elías Antonio Saca. La central hidroeléctrica tenía proyectado producir 64.4 megavatios de energía y en ese momento el costo de la presa estaba valorado en 220 millones de dólares. En el 2009, con el cambio de gobierno y la llegada de Mauricio Funes a la presidencia, el avance de la obra apenas superaba el 30%, según las cifras del gobierno. La constructora italiana Astaldi, que se había adjudicado la edificación de esta generadora de electricidad, notificó en 2011 una falla geológica en la zona donde se ubicaría el dique de la presa. Esto desviaría el caudal del río Torola, lo cual afectaba el diseño original de la hidroeléctrica. En pocas palabras, la montaña se movió y la obra ya no serviría. Por ello, la italiana y la CEL, que en ese entonces dependía de la administración de Funes, llegaron a un acuerdo para evitar un arbitraje internacional. El gobierno de Funes, a través de la CEL, pagó 108 millones de dólares a la empresa, es decir, casi la mitad del costo total de la obra, para cancelar el contrato. Según las auditorías realizadas posteriormente, la obra fue abandonada con apenas el 29.28% de avance. En el siguiente gobierno del FMLN, a cargo de Salvador Sánchez Serén, la CEL acordó mover el dique 670 metros aguas arriba para evitar ese desplazamiento de las faldas del cerro. Finalmente se modificó parte del diseño y se continuó con la obra, cuya inversión tomará 45 años recuperar. Salomón Rugamas, Noticiero El Salvador. Ahí teníamos este repaso en torno a lo que ha ocurrido con la presa El Chaparral y esta obra pues ya su precio ronda los 700 millones de dólares, imagínense ustedes. Con el avance de las investigaciones, la CEL pidió al juzgado noveno de instrucción hace solo algunas semanas que solicitara a las autoridades judiciales en Italia un embargo a las cuentas de Astaldi para reponer el dinero malversado y los ingresos que el Estado no ha percibido porque la obra ha estado varada. La CEL no produjo 111 millones de dólares, que esto es lo que debe haber producido en el tiempo en que la presa debió haber estado terminada. Adicionalmente, 54 millones de dólares, que esto es lo que se le ha pagado al banco en concepto de intereses y de capital, de esos 108 millones de dólares que debió haber producido desde hace más de 10 años. Toda la documentación que CEL presentó en su momento ha justificado lo que se pagó de más, lo que se pagó en exceso en el arreglo directo con Astaldi.
lo que se dejó de producir durante los 11 años que el proyecto no ha funcionado desde la fecha en que debió haber sido concluido y sobre todo los intereses que se han pagado. Estas declaraciones las dieron pues los representantes de la CEL cuando anunciaban justamente que había procedido este embargo a Astaldi. Ahora repasemos las cifras de lo que el gobierno pretende recuperar con esta operación. El embargo avalado en El Salvador contra Astaldi es de 227.6 millones de dólares. Esos contienen los 108.5 millones de la suspensión del contrato para la presa hidroeléctrica. 61.3 millones fue el excedente que pagó el gobierno de Funes a la constructora italiana, y también contienen estos 227 millones los 111.5 millones de dólares por daños en el tiempo que la presa ha estado varada, obviamente el desgaste de los materiales de construcción, y también, esto es importante, 54.7 millones de dólares en los intereses del préstamo del BESIE con el que se financió esta obra. Ahora vamos a revisar cómo ha avanzado la obra en la administración del presidente Nayib Bukele respecto a cómo se encontró al inicio. En 10 años, la construcción de esta presa únicamente avanzó el 6.66% durante cada año. Es decir, en 10 años iba avanzando a ese ritmo. Y en solo un año de la administración del presidente Bukele y la administración de la CEL, ha avanzado un 20.51%. Hay una sustancial diferencia en cuanto a cómo se encontró la construcción de la presa hidroeléctrica y lo que actualmente ya está ejecutado. Por supuesto, se proyecta que ya en poco tiempo tengamos concluida esta importante obra que va a generar, como ya decíamos en nota, cerca de 64.4 megavatios de energía para nuestro país. Y seguimos con más de Noticiero El Salvador. Continuamos con más noticias a través del fideicomiso otorgado por Bandesal. El Ministerio de Turismo buscará apoyo financiero para 3,000 empresas del sector. El objetivo es reactivar sus operaciones y garantizar fuentes de empleo. Viendo caso por caso para ver de qué manera se le puede inyectar y ellos pueden hacer una recuperación más rápida. El cálculo que tenemos nosotros que para que se recupere todo el sector vamos a tardar al menos un año, esperamos que sea menos, pero por eso estamos trabajando en 4 componentes, que es el de liquidez, infraestructura, bioseguridad, promoción y capacitación de talento humano. Este fin de semana se realizará la primera fecha del circuito de surf en las playas de Punta Roca y La Paz. Los atletas que competirán en el circuito nacional recibieron el apoyo de parte del INDES. El Ministerio de Turismo y el INDES apuestan por la reactivación turística y deportiva de las playas salvadoreñas, luego de meses de inactividad como medida preventiva por la pandemia COVID-19. La situación del COVID en nuestro país nos permite correr a una velocidad acelerada, se pudiera decir, para no solamente recuperar el tiempo perdido, sino que ganar y dar un paso acertado a la preparación de nuestros atletas. Que así lo promocionemos, porque eso va a hacer que nos vengan más visitas internacionales, no solo para venir a surfear, no solo los profesionales, sino que ya tenés una situación aspiracional de ir a un lugar en donde están surfeando los mejores del mundo. Esta primera fecha del circuito de surf, que se realizará el 24 y 25 de octubre en las playas de Punta Roca y La Paz, es parte de los eventos preparativos con miras a la clasificación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Nunca como federación habíamos visto el apoyo que hemos tenido en todos los sentidos. La logística y promoción del circuito está en manos del Ministerio de Turismo. El INDES, por su parte, donó tablas de alta competencia a 20 atletas. Además, el presidente ad honorem Yamil Bukele entregó un incentivo económico por $500 a 4 jóvenes surfistas para premiar su desempeño deportivo. Y le doy las gracias al INDES por este regalo de las tablas que nos ha dado, y es un gobierno que esperamos que siga ayudando al deporte en el surf y a los demás deportes. Los titulares confirmaron que por el momento se mantiene para mayo del próximo año la realización del Mundial de Surf, pero estará sujeto al comportamiento de la pandemia COVID-19. Ahora vamos con nuestras breves nacionales. Continuaron las inspecciones a restaurantes de centros comerciales para verificar el cumplimiento de protocolos de bioseguridad en restaurantes y bares del Centro Comercial La Esquina y Santa Rosa en Santa Tecla.
Se inauguraron 2 ventanillas especializadas de atención a usuarios en la agencia comercial de Anda, ubicada en el Centro de Gobierno Departamental de San Miguel. Hoy se anunciaron las fechas del Circuito Nacional de Surf y se les entregó a los competidores insumos deportivos de parte del INDES y del Ministerio de Turismo. La policía capturó a 6 personas por fraude de energía y fluidos en un operativo realizado en la urbanización Vista al Lago en el municipio de Ilopango. Un incendio en la parcela El Ángel en el kilómetro 14 en Apopa fue sofocado por el cuerpo de bomberos. El incendio fue a causa de una fuga de gas y no hubo lesionados. Internacionales. Costa Rica superó este jueves los 100.000 contagios y 1.250 decesos por COVID-19. Se mantiene como el tercer país más afectado en Centroamérica, por detrás de Panamá y Guatemala. En las últimas 24 horas, este país centroamericano registró 1.191 nuevos casos, 324 por nexo epidemiológico y 867 por prueba de laboratorio. El Ministerio de Salud confirmó que en la última jornada 15 personas murieron por complicaciones de la enfermedad, entre ellos 11 hombres y 4 mujeres de entre 42 y 90 años. En las últimas semanas, Costa Rica ha registrado un aumento de contagios. La universidad de ese país detalló que el país está cerca de alcanzar el pico de contagios por la pandemia y se teme un posible colapso de las unidades de cuidados intensivos. Y esta noche en Estados Unidos se realiza el último debate presidencial de cara a los comicios programados para el 3 de noviembre. La lucha contra el COVID-19, los conflictos raciales, el cambio climático y la seguridad nacional son parte de los temas centrales de este encuentro que se realiza en Nashville. La Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos denunció los intentos de injerencia extranjera para las próximas elecciones presidenciales. Señalan que Rusia e Irán obtuvieron datos sobre el registro de votantes. Irán, Rusia y las elecciones 2020. El miércoles, altos funcionarios de inteligencia estadounidenses anunciaron que los dos países obtuvieron datos de registro de votantes de Estados Unidos. Esta ha sido la primera evidencia concreta, según ellos, de que las dos naciones están actuando para tratar de influir en las presidenciales cuando faltan 11 días. Estos datos pueden ser utilizados por actores extranjeros para intentar comunicar información falsa a los votantes registrados que ellos esperan cause confusión, siembre el caos y socave la confianza en la democracia estadounidense. Con ese fin, ya hemos visto a Irán enviando correos electrónicos falsos diseñados a intimidar a los votantes, incitar disturbios sociales y dañar al presidente Trump. En cuanto a Rusia, no se vieron las mismas acciones. Sin embargo, Moscú sigue siendo la amenaza más grande según varios funcionarios, mientras Irán, según las informaciones recolectadas, planearía tomar más medidas para influir en la votación en los próximos días y movilizar votos a favor del candidato demócrata Joe Biden. Algunos de los correos electrónicos falsos fueron enviados a votantes demócratas, supuestamente provenientes de grupos de extrema derecha pro-Trump, incluido el grupo Proud Boys. No vamos a tolerar interferencia extranjera en nuestras elecciones ni ninguna actividad delictiva que amenace la santidad de su voto o socave la confianza pública en el resultado de las elecciones. Hasta ahora no hubo indicios de que hayan cambiado el recuento de resultados de las elecciones o de que se haya modificado la información sobre quién está registrado para votar, lo que podría afectar el resultado de los comicios, que ya han comenzado en todo Estados Unidos y en los que más de 40 millones de personas ya votaron de forma temprana. Y bueno, ya se lo adelantábamos, en este momento se realiza el último debate presidencial en Estados Unidos entre ambos candidatos, el presidente Donald Trump, y ahí vemos en pantalla al aspirante demócrata Joe Biden. Escuchemos parte de lo que se está diciendo en este momento. Les va muy mal, debemos hablar sobre esas familias, es lo único de que quiere hablar. No es así para nada. 10 segundos, señor presidente. Es una declaración política. Salgamos del tema de China y después entonces habla de las familias y las familias
en las casas alrededor de la mesa son discursos políticos simplemente. Yo no soy un político típico, por eso me eligieron. Estamos hablando de China, pero él está hablando de una familia sentada alrededor de la mesa. Sobre Corea del Norte. Señor presidente Trump, usted se ha reunido con el dirigente de Corea del Norte 3 veces, ha hablado sobre bellas cartas con él, ha dicho que no ha habido una guerra, ni tampoco prueba de misiles de largo alcance, pero Corea del Norte recientemente empezó con un misil y está desarrollando su arsenal nuclear. ¿Cree usted que esta es una traición a su relación? Solo 30 segundos. Cuando me reuní con Barack Obama, estábamos en la Casa Blanca, nos reunimos al inicio, tuvimos una excelente conversación, 15 minutos iba a ser inicialmente y después fue más de 1 hora. Y dijo que el problema era Corea del Norte. Indicó que íbamos a entrar en guerra con Corea del Norte. Iba a ser una guerra nuclear y tiene muchas capacidades nucleares. Y yo tengo una muy buena relación con ellos. Es un tipo distinto. Él, tenemos una relación diferente, pero la relación es muy buena. Y no hay guerra. Hace más o menos 2 meses, él ingresó a una cierta área, va a haber problemas, me dijeron, y dije, no va a ser así. Y estuve en lo correcto. Ustedes saben que Seúl está a unas millas allí, 32 millones de personas en Seúl, que estarían en problemas en este momento. Sí, ya. Señor vicepresidente Biden, Corea del Norte llevó a cabo 4 pruebas nucleares bajo el gobierno del presidente. Ahí veíamos parte del debate presidencial desde Nashville, Tennessee. Es una elección, Marisol, que tiene en vilo al mundo, porque no solamente afecta a los estadounidenses, a los salvadoreños, por supuesto, casi 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos y a todos los países que están muy pendientes y dando seguimiento a esa elección. Por supuesto, sin duda, un tema muy importante para todos los salvadoreños en el exterior, específicamente en este país, y que sin duda están viendo Noticiero El Salvador. Y quiero retomar parte de los temas que ya se abordaban en este discurso, donde el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha aclarado que aún no existe una vacuna aprobada, pero asegura que hay una garantía que la habrá antes de fin de año. Habrá que ver qué es lo que sucede. El COVID sin duda ha sido un tema decisivo. Que haya pasado todo esto en el año 2020, muy cerca de las elecciones, con la cantidad de casos que se registraron en Estados Unidos, que continúan registrándose también, ha sido algo que ha marcado esta carrera electoral en Estados Unidos. Y por supuesto, tenga la seguridad que Noticiero El Salvador estará pendiente de estas elecciones el próximo 3 de noviembre y tendrá todos los detalles. Cambiamos de orden informativo, seguimos en las noticias internacionales. Los daños en un buque de almacenamiento de petróleo de Venezuela ha encendido las alarmas por el riesgo de derrame. De no atender la situación, más de 1 millón de barriles de crudo se derramarán en el Golfo. Este buque de almacenamiento de crudo de Venezuela ha despertado la preocupación de ambientalistas y dirigentes opositores. El barco Navarima, de 264 metros de largo, es una unidad de almacenamiento en el mar para carga de buques petroleros. Está ubicado en el Golfo de Paria, en aguas de Venezuela próximas a Trinidad y Tobago. Una organización ambientalista de ese país difundió imágenes del buque inclinado, con varios metros de su línea de flotación hundidos en el mar. Nadie está haciendo nada, y pueden ver que está siendo sostenido por las cadenas del ancla, y eso no es suficiente. Si algo sucede, si hay mal clima, hay varias circunstancias que podrían hacer que el buque se voltee. El Navarima pertenece a Petrosucre, empresa mixta con 74% de acciones de la estatal PDVSA y 26% de la compañía italiana NISPA. El buque contiene 1.300.000 barriles de crudo. El Fondo Monetario Internacional advirtió que la pandemia de COVID-19 tendrá una fuerte repercusión en Latinoamérica. Las tasas de desempleo y la pobreza aumentarán a finales de este año. Las estimaciones actuales indican la contracción del Producto Interno Bruto regional, que será del 8,1% este año. Muchísimas gracias, Sandra, por ese reporte. Ojalá lo tomen en cuenta para las próximas horas, amigos televidentes. Retomamos los temas nacionales. El refuerzo militar y migratorio en los puntos ciegos se mantiene luego de las órdenes dadas por el presidente Bukele al inicio de esta semana. Hoy las autoridades de migración verificaron el trabajo de seguridad en la frontera en Chalatenango. Las patrullas fronterizas y el Comando Zumpul continúan reforzando los puntos ciegos en las fronteras del norte del país, luego de una orden directa del presidente Bukele de reforzar la seguridad en los puntos no habilitados en la frontera de Chalatenango.
Hoy se cumplen 3 días del refuerzo de seguridad en esta zona. Donde estamos nosotros, todas nuestras patrullas diseminadas para que podamos cuidar de la soberanía nacional, juntamente con el batallón Zumpul de la Fuerza Armada, como también con la Policía Nacional Civil. El director de Migración se hizo presente en la zona para supervisar el refuerzo de la vigilancia de los puntos ciegos de los municipios de San Fernando, Arcatao, Nueva Trinidad y San Ignacio. No vamos a permitir que ningún delincuente pueda hacer uso de estos puntos para entrar contrabando de personas o contrabando de bienes. Las acciones tienen como objetivo brindar seguridad a la población, prevenir y detectar delitos transfronterizos como el contrabando de drogas y tráfico de personas. Al inicio de esta semana, un grupo de diputados del FMLN y los alcaldes de estos municipios de Chalatenango solicitaron que se retirara toda la presencia militar en los puntos ciegos y eso alertó a las autoridades de posibles ilícitos que se pudieran cometer en la zona.